dando continuidad a lo que es el régimen de sociedades comerciales y viendo también los aspectos de los títulos valores. Retomaremos parte de la actividad ya en la parte final, de la parte práctica de lo que íbamos trabajando ya en la identificación de qué forma societaria resultaría de ser la más adecuada o qué forma societaria vendría a ser la propicia a objeto del desarrollo de nuestras actividades con relación a los emprendimientos que hemos podido enunciar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, vamos a culminar con el tema. Ya, como les digo, nos resta muy poco para poderlo terminar y en base a aquello, pues definir algunas de las circunstancias que conllevan a las sociedades comerciales. El último punto que habíamos tocado el día de ayer era precisamente el referido a la asociación accidental, ¿no? Y cómo ésta eventualmente se convierte en una alternativa dentro de las opciones que brinda el propio Código de Comercio con relación a la conformación de asociaciones o agrupaciones de individuos con el objetivo de atender algún tipo de circunstancia o algún tipo de situación específica, ¿no? Y que esto responda sobre todo al hecho de que al establecer ese criterio, al establecer la posibilidad de una asociación accidental, nuestra normativa da pie o da lugar a que podamos reconocer las diferentes formas de unión que se evidencian respecto a la organización en la cual puede girar un emprendimiento de orden comercial, ¿no? Es raro que podamos ubicar, por ejemplo, la conformación de una empresa bajo la estructura de una asociación accidental, ¿no? Por las particularidades que brinda esta. Lo que no es raro es de que podamos ubicar la unión de empresas e incluso de personas individuales para la conformación de una asociación accidental. Esto sí, efectivamente puede llegar a propiciarse o puede llegar a efectivizarse. Es más, podemos citar algunos ejemplos con relación a esta circunstancia, como y ejemplos que son relativamente cercanos a la vivencia acá en nuestra ciudad, acá en Cochabamba, ¿no? Bajo la premisa de que tenemos a la asociación accidental la TUNARI, que se encarga precisamente de lo que es la construcción del tren metropolitano, ¿no? Que en este caso responde a algunas particularidades de lo que denota una asociación accidental. Comúnmente estas terminan siendo de alguna manera satanizadas bajo la premisa de que no debiera pues efectivizarse la creación o constitución de este tipo de entidades, ¿no? Las asociaciones accidentales bajo la premisa de que estas pues básicamente lo que hacen es recurrir a una figura legal o a una previsión del Código de Comercio para evitar la consolidación o para evitar la constitución de una empresa formal o de una entidad que resulte ser formal. Sin embargo, hay algunas circunstancias que podemos tomar en cuenta respecto a las mismas, ¿no? Porque en este caso lo que busca es desarrollar algún tipo de actividad específica y que en base a esa actividad, una vez alcanzada, se podrá disolver dicha asociación, ¿no? Precisamente es lo que se evidencia, por ejemplo, en el caso de la Asociación Accidental Joca Molinari, la Asociación Accidental Tunari, bajo la premisa de que ésta efectivamente puede consolidarse como una alternativa respecto a lo que involucra la circunstancia de una conformación de un consorcio y que dicho consorcio se encuentre pues constituido o vinculado para el desarrollo de un hecho o de una actuación específica, precisamente lo que acontece con el caso del tren metropolitano. En el caso de la Asociación Accidental Tunari, aquí tenemos una referencia, esta se conforma del consorcio Joca Molinari
y recibe la denominación de asociación accidental TUNARI, circunstancia que por si acaso no es obligatoria, no se requiere esta situación de darle una designación o de darle una denominación de manera general. Pero cuando esta asociación accidental, que resulta de la unión de varias empresas o de algunas empresas y eventualmente de personas particulares bajo la condición de inversionistas o eventualmente de partícipes de un emprendimiento, se le puede asignar una denominación, ¿no? O asumir una denominación, tomando en cuenta de que en las asociaciones accidentales no hay registro, no se requiere ningún registro comercial, no se hace un trámite ante Fundaempresa, no se verifica la conformación de la asociación en el sentido formal de dicha constitución, porque sencillamente no está previsto o no se exige de acuerdo a la norma comercial. Basta el simple hecho de la asociación. Una asociación, en este caso, que involucra en este sentido, que se pueda adoptar una serie de condiciones para alcanzar su propósito en común, para alcanzar el objetivo, que en el caso, por ejemplo, del consorcio Joca Molinari o de la Asociación Accidental Tunari, se vincula sobre todo a la construcción del tren ligero o el tren interurbano acá en Cochabamba, ¿no? Y que en base a aquellas circunstancias se ha conformado precisamente el consorcio Joca Molinari o la Asociación Accidental Tunari, ¿no? Que más allá de las diferentes circunstancias que connota el desarrollo de operaciones de este tipo de asociaciones, nuestra legislación en el régimen administrativo, en lo que concierne a las determinaciones asumidas por el propio Estado, sobre todo para el régimen de contratación, admite la presencia de este tipo de asociaciones y sobre todo que éstas puedan estar vinculadas a la provisión de bienes, servicios u otros contratos que se susciten con el Estado, ¿no? Y una vez que se alcance el propósito, pues la asociación se disuelve. En el caso del consorcio Joca Molinari o la Asociación Accidental Tunari, pues esta, una vez que el tren metropolitano sea entregado, pues una vez que culmine la obra, pues la existencia o la razón de ser de dicha asociación quedará en entredicho, razón por la cual pues lo más probable es de que se elimine por completo o se disuelva. La circunstancia en este caso pues, resulta ser llamativa en la situación del Estado, porque en los últimos años hemos tenido una presencia importante de asociaciones accidentales para dar cobertura a contratos y requerimientos del Estado. Se alcanza dicho requerimiento, pues la asociación se disuelve. En algunos casos ha resultado ser positiva la aparición o la presencia de dichas asociaciones accidentales, cuando no también en otros casos ha resultado ser contraproducente o por lo menos cargada de algunas consideraciones negativas, ya que en algunos casos dichas asociaciones accidentales han dado lugar a algunos hechos de corrupción o algunos hechos, pues, por lo menos reprochables y que en este momento se encuentran todavía en investigación o en etapa de investigación, como ha acontecido, por ejemplo, con la Asociación Accidental 26 de febrero, otra asociación accidental que ha generado, pues, por lo menos participación o vínculo con el Estado. En este caso me refiero a la asociación accidental que estuvo ligada a la provisión de mochilas para la dotación a las unidades educativas, a los estudiantes de primaria y secundaria, de acuerdo a la actuación definida por el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba. Esta asociación accidental, la 26 de febrero, pues ha estado precisamente inserta o inmersa en las circunstancias del caso Mochilas o los casos Mochilas, porque en realidad quienes integraban esta asociación accidental, si bien la conformaban por el lapso de un año, la volvían a conformar con otros nombres o con otras denominaciones a objeto de presentarse en procesos de contratación estatal. Ahora, la razón, porque hay que darle algún sentido.
En el caso de la asociación accidental de carácter privado, que no va a vincularse con ningún tipo de actuación frente al Estado, suele justificarse o suele ratificarse su existencia por el beneficio que pueda otorgar a las partes que la conformen. Esto dependiendo también del objetivo o la finalidad para la cual se estuviera conformando. Y en el caso de la contratación estatal, responde sobre todo a un lineamiento muy particular, que es el que casi en la mayoría de las circunstancias es el que predomina para que se conforme este tipo de entidades o este tipo de entes y que se busque su reconocimiento. Precisamente, a pesar de que la norma comercial determina que no requieren de documentos, cuando se trata de contrataciones estatales, sí se llega a manifestar esta circunstancia de que se pueda efectivizar la presencia de este tipo de entidades, ¿no? Cuando nos referimos precisamente a la contratación estatal. Cuando nos referimos a esta forma de acto de comercio, porque igual se constituye en un acto de comercio que tiene como objetivo el poder brindarle servicios o eventualmente otorgar bienes a favor del Estado, le notamos esa participación de las asociaciones accidentales por una sencilla razón, para que puedan eventualmente ser elegidas en base a los requerimientos del Estado. Finalmente, cuando vamos a un proceso de contratación estatal, se tiene que acreditar experiencia en el rubro, y esto tiene que verificarse mediante un proceso de calificación. Entonces, ¿qué sucede? Si eventualmente, supongamos, tenemos a la empresa A, la empresa B y la empresa C, e inclusive tenemos a el sujeto D, por eso lo vamos a poner como D'. D' es un individuo que lo que está haciendo es aportar capital. Si queremos participar en un proceso de contratación estatal, A, B y C, como empresas, tendrían que demostrar experiencia en el rubro, que eventualmente la pueden tener, como también puede ser que no. Y en el caso del individuo, comúnmente pues, es más difícil demostrar una experiencia porque cuando se trata de una persona natural, a menos que se trate de una empresa unipersonal, difícilmente podrás demostrar experiencia en algún rubro o en alguna actividad específica, a menos que efectivamente tengas alguna experiencia de carácter informal en lo que concierne al comercio informal, ¿no? Al desarrollo de actividades comerciales, pero sin ningún tipo de registro, sin ningún tipo de sustento, ¿no? Sustento normativo o documental. ¿Qué ocurre entonces en estos casos? A iniciativa de o del individuo, puede unirse a estas tres empresas más la presencia del individuo o de la persona individual para que se conforme una asociación accidental, bajo la premisa de que cada una de ellas aporta algún elemento que pueda servir para dar cumplimiento con los requerimientos del Estado. En ese sentido, por ejemplo, A puede aportar el soporte de capital más experiencia respecto a un rubro en particular, que si se presenta individualmente A, puede ser que no sea elegido, pero sumada, por ejemplo, al capital que puede otorgar B y a la experiencia que puede acumular B o C, y eventualmente a la experiencia no certificada, pero en este caso vinculada a la conformación de la asociación accidental por parte del individuo, por parte del inversionista individual, pueden alcanzar este volumen de requerimientos establecidos por el propio Estado y de esta manera ser elegidas o ser elegida la asociación accidental para la provisión de bienes, para la provisión de servicios o lo que estuviera contratándose por parte del Estado. Se alcanza aquella circunstancia y se disuelve la asociación. Por lo menos en términos generales parece ser
una situación relativamente provechosa o positiva, porque de esta manera permitimos una mayor participación de empresas y de sujetos en lo que concierne a contratación estatal o a un régimen de contratación estatal para beneficio de la población o para beneficio del propio Estado, ¿no? Y que resulta de alguna manera pues hasta provechoso. Lamentablemente este tipo de situaciones también tienen sus aspectos negativos, como el que mencionábamos en el caso de la Asociación Accidental 26 de febrero. Pero lo negativo de esta asociación accidental no era la existencia de la asociación, sino más bien el hecho de las particularidades que denotaba el proceso de contratación, ya que en algunos otros casos lo que sí entra en juego o lo que sí eventualmente llega a ser negativo es la propia existencia de la asociación accidental, ya que esta camufla eventualmente a una circunstancia que no necesariamente debió haberse efectivizado, como lamentablemente ocurrió con la Asociación Accidental Astaldi-IC, que fue la responsable de parte del proyecto Misicún. Esto lo vamos a poner en otra, acá abajo tenemos espacio. A diferencia de lo que acontece entonces con una asociación accidental que sí se une con el objeto de aportar algún elemento, en el caso de la asociación accidental Astaldi ICE, tuvimos una circunstancia pues llamativa. Esta fue la asociación accidental vinculada al proyecto Misicuni, aparte del proyecto Misicuni, porque este se verificó a través de diferentes instancias, a través de diferentes etapas, ¿no? Una etapa de la construcción de la presa, otra etapa u otra actividad de contratación estatal vinculada a lo que ha sido la instalación de las turbinas o la central eléctrica, y otros trabajos civiles que se efectuaron con relación al proyecto múltiple Misicún. Por eso precisamente se denomina proyecto múltiple. En este caso, la Asociación Accidental Astaldi se conformó por 4 empresas. Una de ellas era una empresa italiana. Había la presencia de una empresa colombiana, una empresa mexicana y la contraparte boliviana. Esto se refrendó mediante documentos, cosa que, como bien mencionaba, no es obligatoria porque el Código de Comercio libera de esta obligación, libera de esta exigencia en la conformación de una asociación accidental. No hay instrumento constitutivo, no hay documento que pueda corroborar o verificar la existencia de dicha entidad. Pero en el caso de la Asociación Accidental Astaldi, lo mismo la Tunari e incluso la 26 de febrero, sí existía un documento que corroboraba la unión de las empresas para el proyecto específico o para el objetivo trazado en la contratación estatal. Lamentablemente en el caso Astaldi ICE no había un solo documento, había un juego de documentos. Uno, un documento que era público y se presume, porque no hay una certeza, de que se tendría alrededor de 3 documentos privados suscritos entre las partes directamente. Pero uno de estos documentos privados, en particular, denotaba que la empresa italiana solo había aportado su nombre para mejorar la calificación dentro de los requisitos exigidos por el Estado para que pueda asignarse la contratación. En otras palabras, lo que se había buscado era mejorar la imagen de la empresa colombiana, de la empresa mexicana, de la empresa boliviana, porque ninguna de ellas tenía experiencia en la construcción de represas, ni mucho menos en la instalación de equipos eléctricos o de los equipos requeridos para la central eléctrica dentro del proyecto múltiple Misicuni. Pero la empresa italiana sí, la empresa italiana sí contaba con la experiencia, eventualmente con el capital, razón por la cual fue elegida esta asociación accidental en vez de otras empresas formalmente constituidas, sobre todo porque la experiencia aportada por la empresa italiana resultaba ser propicia. ¿Qué es lo que sucedió? Que eventualmente había un documento privado que eximía a la empresa italiana porque aclaraba
de que ella solo estaba prestando su nombre, o sea, su nombre se había prestado con el objeto de mejorar su calificación en el proceso de contratación estatal, o sea, para que la empresa o la asociación accidental sea elegida, ¿no? Y en este caso no se perjudiquen las otras tres empresas, ¿no? Que solas, imposible, no hubieran sido elegidas, ni siquiera juntándose las tres restantes. Y denotaba que si eventualmente existiera algún tipo de controversia, algún tipo de incumplimiento o se ocasione un daño económico al Estado o cualquier otra circunstancia, la empresa italiana no iba a asumir ningún tipo de responsabilidad, sino que la responsabilidad iba a recaer en las otras tres empresas que conformaban la asociación accidental. Esto se había definido en un documento privado, no en un documento público. No era de conocimiento del Estado, porque esto hubiera significado básicamente que no se hubiera contratado con dicha empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Sí hubo incumplimiento. No se cumplieron cronogramas, no se cumplieron condiciones previstas o establecidas por el Estado y en consecuencia pues había un retraso y por lo tanto un daño ocasionado a las arcas estatales. Cuando el Estado intentó la reparación y que se asuma la responsabilidad de parte de toda la asociación accidental, se tuvo la respuesta negativa de la empresa italiana que hizo valer el otro documento que se había suscrito y que dejaba en manos de las tres otras empresas, la colombiana, la mexicana y la boliviana, para que asuman la responsabilidad, desligando la responsabilidad específica de parte de la empresa italiana, ¿no? Y es un proceso que hasta la fecha sigue abierto y que ha significado la aplicación de una multa y el cobro de una boleta de garantía correspondiente al 7% del precio total contratado, que en este caso casi redondeando llegaba a unos 7, casi 8 millones de dólares que tuvieron que ser ejecutados del seguro que había presentado por la Asociación Accidental Astaldi ICE o ICE Astaldi, como quieran decirle, que dio lugar a uno de los escándalos o a una de las circunstancias observables, por lo menos en el proceso de contratación del caso Misicuni, con relación a las asociaciones accidentales. Si eventualmente efectuaríamos una especie de censo de todas las asociaciones accidentales que tenemos actualmente operando en el país bajo el esquema de contrataciones estatales, nos llevamos una sorpresa. Hay un volumen o una presencia alta de este tipo de entidades en los procesos de contratación estatal y con las observaciones y las irregularidades que lamentablemente se han podido identificar o se han podido precisar respecto a dichas entidades, ¿no? O a dichos procesos. En este sentido, pues hay algunas consideraciones negativas que todavía se pueden identificar con relación a una asociación accidental en su participación con el Estado e inclusive también en un régimen privado que no tenga nada que ver con el Estado. Un ejemplo categórico de asociación accidental la ubicamos en el régimen de las construcciones, donde por ejemplo tenemos a un primer participante que viene a ser el propietario del terreno o del lote donde se va a edificar, un segundo participante, la empresa constructora, y un tercer participante, eventualmente una empresa de bienes raíces, que se va a encargar precisamente de la comercialización de lo edificado o lo construido, o eventualmente, sin necesidad de que sea una empresa, un agente de bienes raíces, que puede ser una persona individual que desarrolla incluso esta labor de manera informal. Este viene a ser un ejemplo categórico, un ejemplo clásico de asociación accidental, donde cada uno de ellos aporta algún elemento en cuestión con relación a la conformación de la asociación. El propietario aporta obviamente su lote, la constructora el trabajo para llevar a cabo el proceso constructivo. Y en el caso de la empresa de bienes raíces o el agente de bienes raíces,
también aporta su trabajo referido a la comercialización de lo que se va edificando. Entendiendo que dicha comercialización responde sobre todo a la posibilidad de una preventa antes de que se termine de edificar o en la venta ya efectiva una vez que la edificación ha sido terminada. Para el propietario, que viene a ser el que eventualmente puede desligarse más antes de todo el régimen o de todo lo que involucra la asociación accidental, pudiere ya directamente ser retribuido ya sea por la constructora o eventualmente por la empresa de bienes raíces con un monto de capital por el valor de su terreno. Pero en algunos casos participa de la operación o participa del negocio bajo el entendido de que lo que busca no es necesariamente una retribución económica inicial, sino o sea, con relación al valor de su lote, sino con relación al valor resultante de la edificación. Porque no es lo mismo vender un lote, solo terreno, que vender eventualmente una edificación y participar de los dividendos o beneficios que esto pudiere connotar. Claro, depende mucho del proyecto. Si es una pequeña construcción de apenas 2, 3 plantas, obviamente no va a entrar en un régimen de esta naturaleza de una asociación accidental. Pero si ya tenemos, por ejemplo, la presencia de un terreno o un lote que pudiera admitir la construcción de un condominio o la construcción de una urbanización cerrada, pues la cosa cambia de manera significativa, ¿no? Porque el aporte del propietario pudiera ser el equivalente a unas 2 hectáreas o incluso 4 hectáreas, dependiendo la situación, y que éstas se puedan destinar a la construcción de un condominio cerrado o una pequeña o gran urbanización, ¿no? Con el rendimiento que ello significa. Entonces aquí el propietario lo que aporta es el terreno, que además sin este no se llevaría a cabo el proyecto. Ahora, comúnmente en este tipo de procesos o en este tipo de asociaciones accidentales, que la mayoría ni siquiera se refrendan mediante documentos, aunque ya la práctica hace que se tomen ciertas previsiones, pero se suele definir que la figura visible para el proyecto sea o la empresa de bienes raíces, o el agente inmobiliario, o el agente de bienes raíces, que es el que se va a encargar sobre todo de la comercialización. Entendiendo que dicha comercialización responde sobre todo a el hecho de poder ofertar la construcción y eventualmente entrega de dichos bienes a quienes pudieran estar interesados, ya sea en una etapa de preventa o ya directamente en la etapa de la venta. Y rara vez se manifiesta la participación de la constructora porque se asuma que la constructora directamente está brindando su trabajo y punto, ¿no? Y que el propietario, pues, o ya ha sido remunerado o eventualmente es con quien efectivizaremos la transmisión de dominio, ¿no? El traspaso de nombre respecto a la titularidad sobre lo construido, ¿no? Porque inicialmente era el dueño de todo el terreno y luego vamos a ir dividiendo y partiendo las edificaciones resultantes a favor de quienes adquieran dichos bienes. En esencia parece un buen negocio, ¿no? Pero lamentablemente la experiencia a lo largo de los años nos ha demostrado que si no se toman las previsiones y sobre todo si no se definen con precisión las condiciones en las cuales se va a efectivizar dicho proyecto o la labor de la asociación accidental, puede derivar en una situación de conflicto, ¿no? Eventualmente, uno de los conflictos más comunes es de que la empresa de bienes raíces comercialice, sí, los bienes, lo haga en un precio que difiera del valor entregado ya sea al propietario o a la empresa constructora para el pago del proceso constructivo como tal, ¿no? Y que solo beneficie a la empresa de bienes raíces. Como muchas veces no existe un contacto directo o un contacto específico con relación al propietario, peor con la constructora, puede darse esta situación de que si no se han definido las condiciones por escrito, si no se ha plasmado estas en un contrato, al no haberse efectuado de esta forma, puede derivar precisamente en las situaciones conflictivas que menciono o en los problemas.
Y esto también hasta por una práctica, pues, podríamos decir, repetitiva o una práctica casi cultural que tenemos en nuestro país de procurar manejar precios, manejar montos por debajo del valor real en el momento de las compraventas de terrenos, las compraventas de inmuebles, casas, departamentos y otros, sobre todo para procurar el pago de un impuesto más bajo, por el impuesto a la transferencia que es definido por el Estado, que se detectó ya hace varios años, obviamente, que muchas veces las empresas inmobiliarias en la comercialización manejan por lo menos dos pares de documentos. Un documento real, en el cual se consigna efectivamente el valor del inmueble, el valor contratado, el valor por el cual está siendo adquirido, y un segundo documento, que es el que se presenta a Alcaldía y Derechos Reales, y que es también de conocimiento del propietario, y no siempre el primer documento, donde se consigna un valor más bajo, un valor en el que efectivamente se busca la aplicación de una tasa de interés o de una alícuota de interés más baja con relación a los montos identificados, ¿no? Que esta es una práctica relativamente, o era por lo menos una práctica relativamente común, hasta que las alcaldías decidieron poner tablas de valoración de inmuebles, ¿no? Pero esto ha propiciado de que en muchos casos de asociaciones accidentales se termine beneficiando más a la empresa de bienes raíces en desmedro del mismo propietario o eventualmente en desmedro de la empresa constructora, ya que no se manifiesta o no se llega a identificar con precisión el precio de venta y pues se lo maneja de forma aislada para beneficio solo de la gente o de la empresa de bienes raíces, que aparte cobra su comisión, obviamente, y que se ve más favorecida que la propia empresa constructora. O en otros casos extremos, de que la agencia de bienes raíces propicia la venta sin ningún tipo de documento que corrobore la transmisión de propiedad del condominio y que deje a la constructora y al mismo propietario pues en una situación de insolvencia porque el dinero nunca es entregado o nunca es pues distribuido como correspondía porque simplemente se acordó de manera verbal y no se plasmó esto en las condiciones en un contrato. Por eso es de que si bien existen y todavía se emplean las asociaciones accidentales, muchas veces simplemente bajo documentos privados o documentos que no tienen ese valor público como anotábamos anteriormente y que traen consigo una serie de consecuencias negativas o pueden llegar a generar consecuencias negativas en lo que involucra ya su operatividad, tanto en el régimen privado, como en este que les manifiesto, o en el régimen público. Pero eventualmente son situaciones que se propician en base a la propia determinación de nuestra norma comercial y nuestra norma vigente, tanto la del régimen comercial como eventualmente la del régimen civil, que admite este tipo de operaciones o que admite este tipo de asociaciones accidentales o de cuentas en participación dentro del desarrollo de operaciones que pueden suscitarse en el plano de negocios o relaciones jurídicas que se pueden establecer dentro de la sociedad. Ahora, más allá de las formas societarias que veíamos el día de ayer y de esta asociación accidental que profundizamos el día de hoy, es importante que anotemos que eventualmente, con el paso de los años o con el paso del tiempo, se pueden efectivizar modificaciones societarias que vienen a ser precisamente transformaciones de lo que involucra un régimen comercial. Sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de modificación societaria, uno de los primeros elementos a considerar es precisamente la transformación, que puede dar lugar también a disolución y liquidación, a fusión, a escisión y eventualmente a otros procesos de reestructuración de las sociedades comerciales. ¿Bajo qué premisa? El hecho de que conformemos una sociedad comercial bajo una estructura no significa que ésta se deba mantener invariable en el tiempo, que ésta no pueda ser modificada o no pueda ser de alguna manera pues, alterada o transformada acorde a las necesidades o acorde a las circunstancias que se denoten para cada partícipe de la sociedad.
bajo el entendido de que las condiciones que hubieran motivado inclusive la conformación de un régimen societario pueden cambiar de un día para otro, pueden cambiar de forma bastante relevante o pues significar inclusive una modificación casi absoluta de lo que acontece con una sociedad comercial. Razón por la cual puede verse involucrada inclusive la forma organizativa, ¿no? Que se adopte una figura distinta, que inicialmente conformamos, por ejemplo, una sociedad colectiva y que ahora busquemos conformar una sociedad de responsabilidad limitada para dejar de lado el régimen de responsabilidad que compromete nuestro patrimonio personal y que lo circunscribamos simplemente al patrimonio de la sociedad o a lo que se ha aportado a la sociedad. O que eventualmente hayamos conformado, por ejemplo, una sociedad anónima y lo que queramos es reducirla a un régimen más manejable y transformarla a una sociedad colectiva, ¿no? Con toda la implicancia que ello involucra. Por eso, con la transformación, lo que denota en este caso es una modificación de la estructura que se haya adoptado inicialmente con la sociedad, sobre todo porque va a escalar en el tiempo, en un aspecto positivo, o más bien, desde el punto de vista negativo, la presencia de algunas pérdidas o aspectos que lamentablemente no pudieron ser antelados o no pudieron ser previstos y que den lugar a la eventualidad de tener que modificar la estructura organizativa o la propia conformación de la sociedad, pero sin disolverla, sin dejar que ésta se extinga o que deje de existir, sino simplemente que se modifique la forma interna en la cual ésta se maneja o en la cual ésta se efectiviza, respetando los derechos y obligaciones que ya hubieran sido definidos o que se hubieran pactado en el momento de la constitución de la sociedad comercial. Una de las formas entonces de modificación societaria, aparte de la transformación, el hecho de que abandonemos una estructura de sociedad colectiva para pasar a una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad anónima que pasemos a la estructura de una sociedad de responsabilidad limitada y otras circunstancias, va a depender mucho de la previsión normativa, que de manera general sí lo admite, a menos que se traten de entidades específicas como las del ámbito de seguros o el ámbito de la entidad del régimen financiero. La otra alternativa es de que procedamos a un proceso de fusión, que no es más que la unión de dos o más formas asociativas compatibles o dos sociedades que eventualmente resulten compatibles en cuanto al objeto pretendido o en cuanto a la actividad que se busca desarrollar y que se conforme una nueva, generalmente con un capital y un patrimonio más grande, porque se suman los capitales y el patrimonio de las dos o más empresas que se reúnen en una sola, por la sumatoria de sus componentes. Solo que aquí puede darse una circunstancia muy particular. La fusión puede propiciarse en dos vías específicas o en dos circunstancias concretas. Una involucra una fusión denominada pura, cuando es resultado de la unión de dos o más empresas o sociedades con el objetivo de conformar una sola. ¿No? Se conforma una nueva sociedad o una nueva empresa. Esa es la circunstancia más común en el caso de la fusión. Sin embargo, también reconocemos en base a nuestra normativa que puede propiciarse otra figura de fusión que se conoce bajo el concepto de absorción, donde una de las empresas absorbe a la otra. Por lo tanto, la otra empresa o las otras empresas, porque puede propiciarse por la unión de dos o más empresas, terminan desapareciendo, termina, en este caso, disolviéndose o extinguiéndose y todo el capital y todo el patrimonio que antes era parte de esa empresa pasa a fortalecer o a ser parte integrante del capital de la empresa remanente o de la empresa que termina absorbiendo a la otra empresa.
¿no? En este caso es un proceso muy particular donde denotará que se ha llegado a algún tipo de acuerdo, donde inclusive se puede dar continuidad al personal o continuidad a quienes estuvieran contratados en la empresa disuelta para que estos continúen su trabajo en la empresa que los ha absorbido para el desarrollo de dicha actividad. Entonces ahí entran en juego algunas de las consideraciones que pueden propiciarse con respecto a la fusión de empresas, ¿no? De acuerdo a lo que se prevé en nuestro Código de Comercio actualmente. De la misma forma, cuando nos referimos a las modificaciones societarias, es importante que hagamos alusión a la extinción y la liquidación de la sociedad. La extinción suele aparejarse a dos procesos, la disolución por un lado y la liquidación por otro. En el caso de la disolución, esta puede propiciarse por mandato de la ley, cuando una sociedad comercial, por ejemplo, ya ha alcanzado algún criterio normativo y corresponderá a su disolución porque ha incumplido algún mandato de la norma o por el propio mandato exclusivo de esta ya ha fenecido su vigencia. También por la voluntad de los propios socios o en otras circunstancias por situaciones de fuerza mayor que impiden que la sociedad pueda continuar su curso. En este caso, la disolución no siempre va aparejada a un proceso de liquidación, ya que la disolución puede ser esa etapa previa para el desarrollo de una fusión, ¿no? El hecho de que se termine conformando una nueva empresa o absorbiéndose una de las empresas o varias empresas por otra que termina siendo fortalecida por dicho capital y patrimonio, ¿no? Para que eso ocurra, en ambos casos de la fusión, es necesario la disolución de las empresas que previamente existían de manera separada para conformar una nueva o para ser absorbidas por otra, sin necesidad de liquidación. Pero ya cuando hablamos de liquidación, significa que la sociedad va a dejar de existir, ¿no? Que se extingue por completo. Para que esto ocurra, previamente tiene que disolverse, manifestando precisamente la voluntad de que ya no se va a continuar con el giro comercial o con el desarrollo de las actividades que antes efectivizaba cada una de las empresas, en el caso de las fusiones, o como resultado eventualmente de una fusión incompleta, o efectivamente por voluntad de la empresa que tiene interés en no solo disolverse, sino también liquidarse. Y la liquidación involucra sobre todo la verificación o la realización de sus activos frente a sus pasivos, ¿no? El hecho de que se puede identificar cuáles son sus obligaciones, cuál es el alcance que se asumen de estos o de estas, las obligaciones en sí, y como resultado de tal situación, pues el hecho de que pueda verificarse si los activos o la cantidad de bienes y el capital del cual dispone la empresa resulta suficiente para afrontar sus obligaciones o deudas o si sus deudas son mayores a sus activos, ¿no? Para ello, pues se involucra un proceso de liquidación donde verificaremos o donde se constatará que se tiene la circunstancia de una verificación del nivel de activos comparados con el nivel de pasivo o el de obligaciones o deudas que se asume por parte de la empresa en particular, la empresa o sociedad que se está disolviendo y liquidando en este caso. Si eventualmente el nivel de activos es superior al nivel de pasivos, puede darse la distribución de los remanentes, ¿no? En base a los aportes que se hubieran comprometido por cada una de las personas que integran la sociedad comercial. Y si no alcanzare, por ejemplo, el nivel de activos, porque tenemos un nivel de pasivo muy alto, dependerá mucho del régimen de responsabilidad que se hubiera determinado para cada tipo societario, bajo la premisa o bajo el entendido de que esta situación derivará en una circunstancia en la cual se constata que su nivel de deudas o su nivel de pasivos supera a los activos y eventualmente pudiere constituirse ya en una etapa de quiebra o disolución de la empresa, pero ya por cesación de pagos o porque no se encuentra con la capacidad económica para afrontar sus obligaciones. Una etapa previa a la circunstancia de la quiebra se conoce como el concurso preventivo,
que viene a ser una de las situaciones más extrañas, por lo menos en cuanto al desarrollo de procedimientos comerciales que puede propiciarse, ¿no? Porque ya el simple hecho de que una empresa anuncie a sus acreedores que no se encuentra con la capacidad suficiente para afrontar las obligaciones, muchas veces ya es una etapa casi ineludible para llegar a la quiebra, ¿no? Sin embargo, un concurso preventivo bien manejado, porque involucra una suerte de oferta dirigida a los acreedores por parte del comerciante insolvente o el comerciante o la empresa o la sociedad comercial que no tiene la capacidad suficiente para afrontar sus obligaciones, pero aún así quiere hacerlo y que busca evitar la quiebra, razón por la cual busca satisfacer de manera igualitaria las obligaciones que ha asumido frente a terceros. ¿Y qué denota aquello? El hecho de que propongamos, por ejemplo, a todos nuestros acreedores que se modifiquen los plazos, se modifiquen los tiempos para devolución de capital o devolución de los recursos comprometidos en lo que fuere el crédito o lo que fuere las operaciones de inversión, bajo la premisa de que si bien nos tomará un poco más de tiempo, sí se va a efectivizar dicha devolución y que con ello se eviten procesos judiciales o ejecuciones coactivas o ejecuciones por la vía judicial, valga la redundancia, que pongan en peligro la propia existencia de la sociedad, ¿no? Esta faceta del concurso preventivo viene a ser precisamente una suerte de instancia extrema antes de que se pueda propiciar la quiebra o para evitar de manera específica el que se llegue a una situación de quiebra. Ahora, si eventualmente ya no tenemos esa capacidad, ya no tenemos la posibilidad de incluso presentar algún tipo de oferta, presentar algún tipo de alternativa a beneficio de nuestros acreedores, se va a propiciar la quiebra como tal, que se constituye en un acto de relevancia jurídica cuando sobre todo ya involucra una declaración judicial, mucho más si se trata de una quiebra fraudulenta, una quiebra dolosa, donde se puede constatar que no ha sido una circunstancia de fuerza mayor o simplemente un hecho de negligencia el que ha propiciado de que la empresa o la sociedad comercial llegue a una situación de insolvencia o llegue a una situación de cesación de pago, ¿no? De que ya no cumple con las obligaciones que se han asumido conforme contratos, conforme las determinaciones que se hayan previsto frente a terceros y que en consecuencia, pues dicha sociedad pues ya pone en entredicho su propia existencia y el desarrollo de sus actividades. En ese caso, cuando se encuentra una sociedad comercial en un estado de incapacidad económica para cumplir con sus obligaciones contraídas, puede derivarse en el efecto en sí de la declaración de quiebra, lo que provoca que las sociedades de responsabilidad limitada, por ejemplo, se disuelvan y se liquiden, o las sociedades anónimas también se disuelvan y se liquiden, bajo la premisa de que se va a pagar las obligaciones conforme el nivel de aportes. Y en el caso de las sociedades colectivas y las comanditas simple y comandita por acciones, en el caso de los socios gestores, sabemos que se asume una responsabilidad ilimitada, razón por la cual, por esta situación de quiebra o de insolvencia, se va a tener que efectivizar la ejecución o se va a tener que vender judicialmente los bienes de la sociedad o de la empresa comercial, además de los bienes particulares o personales de los socios que la integraban, como efecto primordial de la declaración de quiebra. Entonces, por eso comúnmente se busca evitar tal circunstancia, pero va a depender mucho de la buena o mala voluntad de los acreedores, ¿no? Si los acreedores consideran que ya no existe posibilidad de retorno, que no existe la posibilidad de una mejora respecto a la empresa insolvente o su deudora, pues sencillamente van a propiciar más o van a apuntar más a la circunstancia de su declaración de quiebra, ¿no? Para evitar que se complique de mayor manera su condición de acreedor y que eventualmente exista todavía algún tipo de activo o un nivel de activos que permita asumir la responsabilidad de parte de dicha empresa para no afectar los intereses del acreedor. Entonces dependemos, lamentablemente, de la buena o mala voluntad
de los acreedores para evitar un proceso de quiebra cuando todavía existiere algún tipo de nivel de solvencia, y cuando ésta ya es totalmente inexistente, tanto la solvencia o la liquidez o la disponibilidad de efectivo, pues se determinará directamente la quiebra y el cierre de la empresa. Es una situación bastante complicada porque muchas veces la determinación de una quiebra no responde a una situación aislada o no responde solo al hecho de que la empresa hubiere sido conducida de mala manera, sino que en algunas ocasiones puede ser el resultado de una circunstancia de fuerza mayor o un caso fortuito, ya que eventualmente puede derivarse de una situación en la cual no se tenía control por parte de los administradores o partícipes de una sociedad comercial, ¿no? Y que en este caso pues derive o orille a la decisión de declararse en quiebra. Esta es una de las situaciones que lamentablemente se han estado propiciando este año por efecto del COVID. Muchas empresas que ya no tenían la posibilidad de continuar asumiendo sus obligaciones y con el objetivo de evitar una quiebra, porque su nivel de pasivos incrementaba, poniendo en desmedro su nivel de activos, decidieron cerrar. Uno de los casos más llamativos ha sido la situación del restaurante La Cantonata, que durante la vigencia de la cuarentena rígida determinó el cierre de operaciones, ¿no? Determinó que pues no podía continuar desarrollando sus operaciones, comunicaba al público en general, y esta determinación o decisión la asumía sobre todo para evitar que el nivel de sus pasivos pueda superar eventualmente el nivel de sus activos y que comprometa en gran medida el patrimonio de la empresa o el patrimonio del restaurante y todos los que participaban en el desarrollo de sus actividades, y que esto pudiera derivar eventualmente en una situación de quiebra, ¿no? Fue una situación bastante lamentable para quienes conocemos en la cantonata y que de alguna manera pues, significó el cierre de operaciones. Inicialmente lo señalaban como algo momentáneo. Veremos si con esta suerte de retorno post cuarentena o post determinaciones de cuarentena rígida puede todavía tener la alternativa de retomar sus actividades, ¿no? Caso contrario, pues se tomó una decisión en su momento para evitar que se llegue a una circunstancia de quiebra en sí, que pudiera afectar mucho más los intereses de las empresas o de la entidad que tome tal determinación. Además de que es importante que nosotros podamos ubicar que hay diferencias entre las formas de quiebra, ¿no? Teniendo la circunstancia de una quiebra fortuita, cuando el empresario o el comerciante ha sufrido la disminución de patrimonio, pero por hechos inevitables y que no pueden refutarse a malas decisiones de parte del comerciante o el empresario, o quienes conducen la realidad de una sociedad comercial o una empresa. A diferencia de la quiebra culpable, cuando sí ha habido actos eventualmente conscientes o en algunos casos negligentes que provocaron o facilitaron el estado de cesación de pagos y por ende que se orille o que se lleve a la instancia de una quiebra por el descuido, por la imprudencia, por la negligencia o la inobservancia en el manejo apropiado de la empresa, o por exponerse a sumas excesivas de dinero por un nivel de riesgo muy alto y que no pudiera llegar a ser de alguna manera controlado o verificado en lo que concierne al desarrollo de operaciones de orden comercial, ¿no? Que estas son situaciones que necesariamente tendrá que valorarse, porque en consecuencia de una quiebra culpable, por ejemplo, quienes estuvieran involucrados terminan siendo inhabilitados para el ejercicio del comercio. Ya no podrán desarrollar sus actividades, ya no podrán efectivizar la conformación de otra sociedad comercial o estar vinculados a la conformación de una nueva sociedad, porque se los identifica como los causantes o eventualmente quienes no impidieron que una situación de insolvencia llegue a propiciarse o que una situación de quiebra culpable se haya podido generar, ¿no? Y en consecuencia reciben esta suerte de impedimento o castigo por parte del Estado con relación a lo que denota su participación como ente de comercio.
Ya terminando con esta parte del tema, vamos a ingresar nuevamente a las salas divididas por un lapso de unos 20 a 30 minutos, a objeto de que ustedes puedan, en base a lo señalado, elegir o determinar cuál pudiera ser la mejor alternativa respecto a la conformación de una sociedad comercial para sus emprendimientos, ¿no? Si optan por una SRL, si optan por una sociedad anónima, si optan por una sociedad colectiva o eventualmente por una sociedad de tipo comanditaria, o inclusive, si ven por conveniente, dependiendo del tipo de emprendimiento que hayan manejado en el desarrollo de su práctica, si ven por conveniente que puedan conformar inclusive una asociación accidental, ¿no? Dentro de las alternativas que se manejan, o en otro extremo, la circunstancia de la conformación de una empresa unipersonal, donde uno de los integrantes asume la titularidad de la empresa y los otros participantes se constituyen como inversionistas dentro del negocio que se hubiere emprendido, ¿no? Teniendo algunas facetas para poder matizar o poder materializar aquella circunstancia. Vamos a volver entonces a las salas divididas, a objeto de que podamos identificar aquella situación de si resulta propicio o resultaría más favorable el hecho de que se constituya una sociedad comercial de un tipo o de otro tipo en particular, o si más bien lo que corresponde fuere en la conformación de una empresa unipersonal o incluso una asociación accidental, tomando en cuenta las diferentes circunstancias que hemos visto tanto el día de ayer como también lo que hemos podido apreciar el día de hoy, ¿no? Esta circunstancia de todo lo que hemos visto la encuentran en el apartado de actividades del segundo parcial, en el tema número 7, que es precisamente el que estamos terminando de revisar antes de que podamos ingresar a algunas consideraciones respecto al tema 8. Voy a abrir entonces las salas divididas a objeto de que podamos iniciar dicho trabajo. Muy bien, en la sala 1 tenemos a el grupo de Adriana Tamayo. Adriana, si fueras tan gentil de confirmarme con quiénes estás trabajando en la práctica que ya iniciamos la semana pasada. Claro, Licen, estoy con Michelle Segovia, Ya, con Erika Villarruel muy bien, y Natalia Flores. perfecto. Está el grupo completo entonces. Vamos con la sala 2. Tengo a Andrés Romero. Andrés, ¿con quiénes estás trabajando? Bueno, estaba con Hans Laime, Kremin Blanco y Gabriel. Muy bien, Andrés. No te alcancé a escuchar lo último, pero sí, efectivamente están ya en la sala. Estás tú, está Hans y está Kremin Blanco, ¿no? Ya en cuanto se conecte Gabriel, vamos a poderlo asignar. Vamos con la sala 3. Tengo a Ángela María Leitón. Ángela, ¿con quiénes estabas trabajando? Buenas tardes, Lice, con Santiago Luna y con Pablo Maldonado. Perfecto, ya están asignados los dos, pierde cuidado. Vamos con la sala 4. En la sala 4 tengo a Carla Caballero. ¿Con quiénes estabas trabajando, Carla? Dicen buenas, somos Carolina Morales, Luis Ya, Choque y Fernanda Arias. perfecto. Están. Licen, Dime. perdón, soy Adriana Tamayo, me falta una persona más. Ah, ya, perfecto. Enseguida me confirmas para que te lo pueda incluir, no te preocupes. Está bien, Licen, gracias. No tienes por qué. En la sala 5 tengo a Estefanía Velázquez. Sí, estamos Luciana Angulo, Jairo García y Valentina Villegas. Perfecto.
En la sala 6 tengo a Franz Aldrin-Tola. Franz, ¿con quiénes estabas trabajando? Está con Kevin Ramos, creo. Ah, Gabriela Morales y Ricardo Fernández. perfecto. En este momento solamente estarías conectado tú y Ricardo, ¿no? Ya los estoy asignando a la sala para que puedan continuar con su trabajo, ¿vale? Y en la sala 7 tengo a Jonathan, a María Fernanda Meneses y Valeria Vázquez. Ahora sí, si puedes confirmarme, Adriana, quién falta para tu sala. Ay, perdón, Luciana, no podía activar. Fernanda Meneses. Fernanda Meneses. Ah, ya, perfecto. Entonces enseguida la paso a Fernanda a tu sala. Pierde cuidado. Gracias, Luciana. Muy bien, ya la pasé a la sala. Entonces ya tenemos todas las salas conformadas con los diferentes estudiantes para cada grupo. Les voy a dar entonces unos 30 minutos para que puedan consolidar ese trabajo que ya teníamos desde la semana pasada y sobre todo que puedan identificar qué tipo o forma societaria resultaría más apropiada atendiendo a las diferentes circunstancias que vimos el día de ayer. Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, me pueden llamar a la sala, a objeto de que pueda ingresar a aclarar las dudas que pudieran tener. Y terminado ese tiempo, volvemos a la sala principal para que haga algunas aclaraciones respecto a la alternativa mencionada de la conformación de una empresa unipersonal y cómo esto pudiera estar vinculado inclusive a un régimen de títulos valores. Vamos a abrir entonces las salas. Ya están todas las salas abiertas, ya pueden ingresar, chicos, para que continuemos el trabajo efectivizado. ¿No? Entonces, en este caso, esa consideración que se tiene, ya sea de la alternativa de una SRL, la alternativa de una SA, también en el caso de una sociedad colectiva o una sociedad comanditaria con sus particulares, va acorde a los niveles de aporte, recordando que los aportes van ligados a la conformación de ese capital social, que es el que va a brindarle soporte a nuestras actividades en el presente y en el futuro. Sobre todo para asumir responsabilidades frente a terceros o entre nosotros mismos como integrantes de una sociedad comercial, que por eso es que se difiere o se diferencia de lo que es un capital de operaciones, que es el que se requiere para dar inicio a nuestras actividades de forma cotidiana y eventualmente permitir que la empresa o el emprendimiento pueda irse desarrollando. Un primer factor. Ahora, cuando nos referimos a este capital social, en el caso primero de las sociedades de responsabilidad limitada, de acuerdo a nuestra normativa, de acuerdo al régimen comercial vigente, en el momento de creación o constitución de una SRL, este capital tiene que ser acreditado en base precisamente a los aportes y tiene que ser efectivamente pagado, ¿no? El 100% de lo comprometido. O sea, si cada uno ha comprometido aportar X monto de capital, tiene que emposar ese monto de capital a una cuenta bancaria o acreditar la presencia de ese monto de capital para conformar la SRL. Esto bajo la premisa de que en la sociedad de responsabilidad limitada se constituye en una entidad pequeña, relativamente pequeña, pero con opción a que pueda crecer en términos del desarrollo de sus actividades comerciales e incluso industriales, ¿no? Porque no se limita en ese sentido. Es pequeña por la presencia de socios, ¿no? Que en este caso va de 2 hasta máximo 25 socios. A diferencia de lo que acontece con una sociedad anónima, ya que esta puede tener un número ilimitado de socios, puede irse incrementando acorde a las necesidades, lo que también favorece a el capital social, ¿no? A incrementar el capital, fuera de la premisa, como mencionaba el día de ayer, de que para poder iniciar a las actividades de constitución de una sociedad anónima, podemos tener aportes de un 25% de lo que hubiéramos comprometido, teniendo además la obligación de que en el lapso de un año
se llegue al 100%, lo que diferencia a la sociedad anónima de una SRL, además de la cantidad de socios, ¿no? El hecho de que cualquier persona que pudiera estar interesado en un emprendimiento comercial, pero no contare con la disponibilidad de efectivo inmediata, puede eventualmente iniciar su participación, todavía no es considerado accionista, pero sí puede iniciar la participación con un 25% del aporte comprometido, ¿no? El que también tendrá que ser demostrado al momento de conformar el capital social. La diferencia con las sociedades colectivas y comanditarias es de que estas, más que concentrarse en el nivel de aportes, se concentran en la calidad de los socios, bajo la premisa de que en este tipo de sociedades, en la colectiva y en la comanditaria, en lo que corresponde al socio gestor o a los socios gestores, estos pueden efectivizar sus aportes en trabajo, ¿no? Y razón por la cual terminan siendo los gestores o los que desarrollan las actividades a nombre de la sociedad comandita, y en el caso de la sociedad colectiva, los mismos socios son los que brindan el desarrollo de las operaciones de la sociedad. Por eso es que también se trata de una sociedad reducida en cuanto a cantidad. Si bien es cierto de que la mayoría de los emprendimientos comerciales se vincula más a la idea de una SRL o a la idea de una sociedad anónima, sobre todo por uno de los factores predominantes, que es el tema de su responsabilidad, porque ésta se va a limitar a los aportes, es una responsabilidad limitada a los aportes comprometidos, a diferencia de lo que acontece en la sociedad colectiva o las sociedades comanditarias con relación a los socios gestores, que asumen una responsabilidad ilimitada. Entonces, generalmente en este tipo de circunstancia es donde radica la determinación, ¿no? De si optar por una forma o optar por otra forma de consolidación de su emprendimiento comercial bajo el esquema de una sociedad comercial. Y lo más probable es de que dentro del desarrollo de la práctica, la mayoría de ustedes hayan elegido o una SRL o una sociedad anónima, o alguno de los grupos ha optado por una alternativa de sociedad colectiva o sociedad comanditaria. Como era de esperarse, la mayoría ha optado más por las formas de sociedades de capital, que esa es la otra denominación que reciben las SRLs y las sociedades anónimas, porque lo que predomina acá es el aporte de capital, a diferencia de lo que acontece con las sociedades colectivas y las sociedades comanditarias, en gran medida, porque estas se caracterizan por ser sociedades de persona o intuito persone, como manejamos en los términos jurídicos, que hace alusión a la calidad de los socios o las condiciones que demuestran los socios para ser parte de la sociedad. En el caso de la sociedad colectiva, esa confianza recíproca o mutua que existe entre los socios de dicho emprendimiento. Por eso es de que en muchos casos se reviste más en la conformación de una sociedad que responde a una empresa familiar, a diferencia de lo que acontece con las sociedades de capital, donde no interesa la calidad de los aportantes, sino simplemente que puedan aportar y obviamente que los montos comprometidos para sus aportes sean resultantes de operaciones lícitas y que no nos veamos involucrados en aportes que se pudieran generar desde actividades ilícitas, ¿no? Y en el caso de la sociedad comanditaria, la figura muy particular de los gestores, que son aquellos que tienen o conocimiento del sector o conocimiento del rubro y por ende son los encargados del desarrollo de las actuaciones y la toma de decisiones casi de manera general con relación a la empresa, a diferencia del socio capitalista que lo que hace es aportar capital confiado en la idea de que el socio gestor tiene el conocimiento apropiado y tomará buenas determinaciones en cuanto a la gestión de la empresa, ¿no? De ahí una de las particularidades son las connotaciones que reviste este tipo de entidades y también los tipos societarios que se manejan.
La alternativa, como les decía, fuera la conformación de asociaciones accidentales. Pero por lo que me fueron comentando en las diferentes salas respecto a sus emprendimientos, casi ninguno entraría en el esquema de una asociación accidental bajo la premisa de que esta es de carácter temporal, ¿no? Y la mayor parte de los emprendimientos se estructuran en lineamientos comerciales o emprendimientos comerciales, valga la redundancia, que pueden replicarse en el tiempo y por lo tanto convertirse en emprendimientos sostenibles, ¿no? Y que puedan redituar eventualmente a sus participantes acorde a las determinaciones o reglas que se hubieran pactado para su conformación o para su determinación. Estos aspectos suelen ser importantes, toda esta circunstancia que hemos descrito, como etapas de formalización de una empresa, ¿no? Que esa es la manera en la que debemos entender o la manera en la que debemos asumir todo el desarrollo de esta circunstancia, ¿no? El hecho de definir qué tipo societario vamos a emplear. Porque a partir de ese momento, que se constituye en una primera etapa, la determinación del tipo, ya iniciaremos todo un proceso de formalización de orden comercial, como parte de la primera etapa de formalización de empresas. Ya en una segunda etapa consolidaremos todas las exigencias relacionadas a la obtención de un número de identificación tributaria mediante nuestro empadronamiento ante el Servicio de Impuestos Nacionales. De la misma forma, desarrollaremos el procedimiento de formalización para la obtención de la patente o la licencia de funcionamiento que se tramita ante los gobiernos autónomos municipales de la región donde vamos a efectivizar nuestra labor comercial o nuestro emprendimiento comercial. De la misma forma, tendremos que dar cumplimiento a exigencias de orden laboral con nuestro registro obligatorio como empleadores y el registro de nuestros contratos de trabajo respecto a los trabajadores que vayamos a incorporar en nuestra empresa, lo que a su vez se vincula a las obligaciones de previsión ante las AFPs para el tema jubilación y rentas, así como también la afiliación en lo que concierne a seguros de salud, dentro de las exigencias mínimas que se plasman para un régimen de formalización de empresas y que luego, dependiendo el rubro o el ámbito donde nos desarrollamos, se pueden ir sumando otros requerimientos de forma específica, ya sea de orden sanitario, de registros aduaneros o eventualmente otros registros específicos, dependiendo el tipo de actividad que se va a efectivizar y el ente regulador al cual nos vayamos a sujetar, ¿no? Por eso, todo este proceso de formalización se inicia con esta etapa, con la determinación de nuestro tipo societario y da lugar a un procedimiento mucho más extenso que en otros países suele ser bastante efectivo. En el caso de Chile, por ejemplo, la formalización y consolidación de empresas se puede efectivizar en el lapso de 1 a 2 semanas, a diferencia de lo que acontece en nuestro país, que toma por lo bajo entre unos 5 o 6 meses con suerte, y si no tenemos mucha suerte o eventualmente nos topamos con la maquinaria burocrática de nuestro estado, pues nos llevará a un procedimiento de por lo menos unos 8 a 12 meses y en algunos casos año y medio inclusive, ¿no? Para formalizar todo lo que significa el emprendimiento comercial. Les aseguro además de que la mayor parte de los emprendimientos comerciales, incluso los grandes, no han cumplido con todas las exigencias previstas con relación a su formalización como empresas. De todas formas, es importante que nosotros podamos tomar este aspecto como referencia. Ya el día de mañana culminaremos con algunos aspectos en lo que concierne a la formalización, algunas particularidades, porque esta etapa de formalización o estas etapas de formalización las vamos a verificar como parte de la evaluación final, ¿no? La práctica que hemos estado desarrollando hasta este punto, el que hemos visto el día de hoy, en cuanto a la conformación o definición del tipo societario, se va a
tomar en cuenta para la evaluación del segundo parcial, y ya a la continuación, lo que es la formalización de empresas, lo vamos a considerar para la evaluación final. Solo restaría que confirmemos que si mantenemos o movemos la evaluación teórica, para que inicialmente, como les dije el día de ayer, estaba programada para este miércoles, pero que podemos moverla para el día jueves si están todos de acuerdo. Por mí no hay problema, dicen que será jueves. No sé, los demás. Ya, veamos que nos indican en el chat también. Sí, efectivamente yo no tendría ningún problema si el resto del curso también está de acuerdo, para que mañana podamos hacer ya algunas apreciaciones o incluso también una especie de retroalimentación de lo que va a ser evaluado desde el punto de vista teórico, y también mañana que les entregue los dos casos, porque para este segundo parcial vamos a tener la resolución de 2 casos y en base a estos ya la evaluación práctica correspondiente, ¿no? Junto con todo lo que hemos estado efectivizando en el desarrollo de nuestra materia. Vale, chicos, con eso terminaríamos entonces el desarrollo de esta sesión. Nos reencontramos mañana a objeto de ver aspectos en cuanto a la formalización de empresas, y de la misma manera ya comenzar el trabajo respecto a los casos de evaluación práctica. Cosa de que el día jueves podamos también iniciar con lo que concierne a la parte teórica, ¿no? La parte de evaluación teórica. Perfecto, chicos. Gracias a todos. Nos reencontramos entonces el día de mañana. Buen descanso. Hasta mañana, dicen. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lisa. Ese-